poquito enfocado en lo que es Smart Money Concepts. Entonces, para empezar, los Smart Money Concepts, ¿sí? O SMC, cuando vean por ahí, significa conceptos de dinero inteligente. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de dinero inteligente, hablamos de el dinero de las masas, ¿listo? De las instituciones, perdón. Entonces, nosotros en el mercado de Forex vamos a conocer dos dichos de la liquidez, ¿listo? Entonces tenemos es el street money, tenemos nuestro smart money, smart money, ¿listo? Entonces cuando hablamos de street money, hablamos del dinero del público, es decir, el dinero de la masa, dinero retailer. Entonces cuando hablamos de liquidez, ¿listo? Todo lo que sea liquidez es igual a dinero, ¿listo? Liquidez es igual a dinero. Entonces yo quiero que empecemos a entender un poco más a profundidad lo que es la liquidez, porque cuando sabemos de liquidez sabemos sobre la direccionalidad del precio, ¿listo? Entonces siempre es importante que ustedes tengan en cuenta lo que es la estructura de mercado y puedan combinarlo con Smart Money, ¿listo? Entonces sabemos que el Street Money es el dinero del público. Dinero del público y el Smart Money, ¿listo? Dinero institucional, institucional. Entonces, ¿qué ocurre con la liquidez aquí? Que esto siempre va a ir detrás del dinero del público, ¿listo? Siempre, siempre. Entonces, cuando hablamos de dinero institucional, ¿listo? Tenemos una direccionalidad del precio. En el gráfico nos va a mostrar estructuras que inducen al público a ejecutar un trade, ya sea en compra o ya sea en venta. ¿Listo? Y una regla que quiero que se lleven el día de hoy, ¿listo? Es que donde está el stop loss del público, allá irá el take profit institucional. ¿Listo? Donde es el stop loss del público es el take profit del institucional, del banco. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo ideal? Que nosotros podamos detectar la huella institucional y la podemos hacer a través de patrones que se forman en el mercado. Entonces, me voy a ir por aquí y quiero que empecemos a entender un poquito más acerca de los niveles que ustedes ven como un doble piso. ¿Listo? Doble piso. ¿Qué significa esto? Liquidez, es decir, street money. Entonces, si yo tengo street money acá, yo sé que en YouTube o en libros explican que operar un doble piso, que nos vamos en compras. Sí, eso se explica bastante. O cuando tenemos un doble techo. ¿Listo? Entonces, esto también induce al público a vender. Y encima de esto tenemos street money. Entonces, recuerden que el stop loss del público siempre iría debajo de un doble piso, encima de un doble techo, ¿listo? O también tenemos un nivel con más de dos toques, ¿listo? Sería un triple piso o un triple techo o una piscina de liquidez. También por debajo de estos niveles tenemos liquidez, ¿listo? Entonces, a nivel del público, a nivel de la masa, se explica o se enseña que entre más toques tenga un nivel, más fuerte se hace. Eso es lo que explican y eso es lo que muchas personas que operan en estos mercados tienen en su cabeza. Que entre más toques tenga un nivel, más fuerte se hace. Y a lo que aparece en el mercado, pues actúan a favor de ese movimiento. ¿Listo? Entonces, lo que quiero que ustedes tengan en cuenta hoy, ¿listo? Es que es todo lo contrario, ¿listo? Nosotros vamos a estar operando siempre en contra de las masas. Entonces, un nivel, entre más toques tenga, más débil se hace.
¿Listo? Esta es la otra regla que quiero que tengan hoy en cuenta. Entonces ya les he dado dos reglas o dos conceptos que deben tener siempre en cuenta, que es donde está el stop loss del público, ir al take profit institucional. Y entre más toques tenga una zona, más débil se hace. Ahora vamos a verlo un poco teórico desde acá. ¿Listo? Entonces vamos a decir que tenemos 1.000 millones de dólares. Voy a poner acá. 1.000 millones de dólares. Ahí, en cartera. Entonces, ¿qué ocurre con estos niveles que tienen más de un toque? Entonces, resulta que estos 1.000 millones de dólares se tienen que repartir entre esta zona, ¿listo? Para que genere un movimiento y al mismo tiempo para que se cree una inducción, ¿listo? Es decir, que el institucional, si quiere generar un movimiento bajista, primero tiene que generar demanda en el mercado. Primero tiene que inducir a que el público compre para que ellos puedan ejecutar las ventas. Eso es otra regla que deben tener en cuenta. Entonces, un ejemplo con los niveles que tienen más de 3 toques, digamos una piscina de liquidez. Entonces vamos a suponer que estos 1.000 millones de dólares se le inyectan acá una primer parte. ¿Listo? Entonces recuerden, eso significa Smart Money. Entonces aquí está trabajando el Smart Money. Entonces supongamos que en esta primer parte se inyectaron 900, no, digámosle 300 millones de dólares. 300 millones de dólares. ¿Listo? 300 millones de dólares se inyectaron ahí en esa zona. Eso hace que ese nivel rebote. ¿Listo? Por eso es que vemos un movimiento alcista. ¿Por qué? Porque hay smart money, porque hay dinero inteligente que produce ese movimiento. Luego el precio vuelve a esta zona y vamos a suponer que le volvieron a inyectar de esos 1.000 millones de dólares, le vuelven a inyectar 300 millones de dólares en esta zona. Entonces, ¿cuánto ya tenemos? Ya tenemos 600 millones. Entonces, al haber dinero inteligente en esta zona, se va a producir otro movimiento aquí al alza. ¿Listo? Nos quedan 400 millones en cartera. Entonces, lo que hacen es inducir, listo, quizá acá 250 millones de dólares inyectados ahora nuevamente en este siguiente nivel. Luego el precio vuelve, como hay dinero inteligente inyectado en esa zona, hace que genere otro movimiento al alza. Entonces ya lo que nos queda restante, que son los 150 millones de dólares, vuelven a ser inyectados. Listos, 150 millones de dólares volvieron a ser inyectados en esta zonita de acá. Y eso vuelve a generar que el precio cuando llegue genera un movimiento al alza. Entonces, ¿qué es lo que debo entender acá? Que una vez ya se transaccionaron todos estos 1.000 millones de dólares, esta zona de acá se convierte en un nivel psicológico, es decir, un nivel donde el público ve, uy, está un soporte fuerte porque tiene 4 toques, entonces voy a comprarlo, ¿sí? Ahí ya el público empieza a notar ese nivel, la masa. Entonces, ¿qué ocurre? Que al inducirles compras en toda esta zona, porque ya se ve muy claro, ya se ve muy claro que es un nivel que tiene más de un toque, más de 2 toques. Entonces eso induce al público a comprar, ¿listo? Pues como ya aquí ya no hay dinero inteligente, ya todo el dinero inteligente ya se transaccionó en esta zona, aquí ya no queda nada más de dinero inteligente. ¿Y qué ocurre? Que el dinero inteligente que había ahí, ¿listo? Ya queda el dinero del público. Entonces, cuando el público compra ahí, ¿qué ocurre? Ponen su stop loss debajo de ese nivel. Entonces, todo esto es puro stop loss del público. Y es importante que si yo vengo de una estructura bajista, yo lo que tengo que hacer es buscar una zona, ¿listo? De reacción para yo vender ese movimiento, para irme en contra de
las masas, porque como les dije al principio, donde está el stop loss del público, ¿listo? Va a estar el take profit institucional. Aquí, voy a ponerlo de color verde. Ahí, eso es lo que siempre yo debo hacer cada vez que encuentre un nivel de liquidez. Listo, siempre irme en contra de esos niveles. Ahorita vamos a ir al gráfico y les voy a explicar cómo usar estos niveles. Listo, cómo usar una operativa en contra de la dirección que el institucional me induce a mí. Entonces, esto es una forma de operar un nivel que tiene más de 3 toques, irme en contra. Obviamente, yo debo esperar que si yo tengo un fractal bajista, es decir, un impulso como este, listo, yo debo seleccionar mi punto de origen, mi punto decisional, ver que el precio llegue hasta ahí y genere un movimiento bajista, que es lo mismo decir que esto es el impulso, retroceso, impulso. ¿Listo? Entonces, ¿dónde más yo puedo observar la liquidez? Puedo observar la liquidez dentro de un fractal. ¿Listo? O sea, dentro de un impulso. Ahí son momentos donde también se empieza a formar liquidez. Entonces me voy a ir por acá un poquito y vamos a decir que tenemos una estructura bajista. Aquí tengo un bearish boss. Luego tengo un movimiento acá. Siguiente bearish boss en esta zona. ¿Listo? Entonces, cuando ocurre un quiebre estructural bajista, es decir, cuando yo tengo la creación de un bajo más bajo que el anterior, es decir, este, sé que el creador de ese bajo más bajo viene siendo este nivel de acá. Yo al tomar mi zona de acá, yo tengo que observar que antes de que el precio llegue a mi zona de reacción, él me deje liquidez, es decir, que él suba y antes de llegar allá, ¡pum! Justamente me dejó un doble techo o un triple techo, ¿sí? Yo sé que esto de acá y esto de acá es un nivel retailer, ¿listo? Ahí es donde el público está induciendo a vender, ¿listo? Porque ve este nivel ahí. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Yo debo ser paciente. Cuando yo tengo paciencia, yo espero que el precio rompa, ¿listo? Este nivel y quizá antes de llegar allá me deje otro, ¿listo? Y estos son señales bastante buenas para yo poder tener una alta probabilidad en que esta zona de acá tenga mi movimiento bajista. Es decir, que yo tenga la seguridad de poner mi orden acá y mi take profit abajo de este lower low. ¿Listo? Entonces, si yo observo que el precio antes de llegar a esta zona de acá me va dejando estos niveles de liquidez, ustedes ven acá, tiene alta probabilidad de esa zona para que él reaccione y haga esto y genere el siguiente movimiento. ¿Listo? Entonces, esto es otra forma de poder ver la liquidez. ¿Listo? Entonces, a esto de acá lo llamamos como liquidez interna. ¿Listo? La liquidez interna es la que se produce durante un impulso, dentro de un impulso. ¿Listo? Que por decirlo es el retroceso. Entonces, en el retroceso de un impulso, yo voy a ver liquidez interna. Y esa liquidez interna a mí me sirve para yo poder confirmar y validar una zona de reacción. ¿Listo? Entonces, esto es otra forma de liquidez interna. Ya vimos lo que fue la liquidez externa. Entonces, todo lo que es liquidez externa, cuando veo, digamos, un doble techo en esta zona, tengo un doble techo. ¿Listo? Aquí está el stop loss del público. ¿Listo? Y si el stop loss del público está ahí, ¿dónde va a ir el take profit institucional? Que sería mi take profit ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo debo tener en cuenta para esto? Debo tener en cuenta que si yo voy a operar una compra, ¿listo? Para irme por la liquidez que está acá, yo debo tener en cuenta que debo identificar un impulso, ¿listo? Un impulso alcista en el cual yo puedo seleccionar punto de origen, ¿listo? Acuérdense siempre de eso, punto de origen,
de ese fractal y esperar que el precio llegue para yo comprarlo. Lo compro acá y acá ya me puedo salir en ese doble techo. ¿Listo? Lo mismo si fuera un doble piso. En este caso, tengo mi doble piso acá. Entonces, yo sé que acá hay stop loss, gente comprando en esta zona de ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy yo a hacer? Buscar una zona de precios caros para yo venderlo. ¿Listo? Eso siempre va a estar ocurriendo en el gráfico y les voy a mostrar muchos ejemplos de la liquidez para que tengan siempre en cuenta eso. Otra forma de identificar liquidez, que son los famosos niveles de reversión, que lo que fue, digamos acá, lo que fue soporte, que el precio lo convierte en resistencia y por ende yo debo vender. ¿Sí? Esto es otra forma de identificar liquidez. ¿Qué ocurre cuando el público o alguien que de pronto no conoce muy bien sobre liquidez ve esta formación en el gráfico? Seguramente aquí le va a meter ventas en esta zona. Entonces, ¿qué ocurre? Que el stop loss del público va acá, ponen ahí su stop loss. Entonces, si esto se llena de stop loss, yo sé que yo podría comprar en una de estas zonas. Pero espero a que baje un poquito para dar el movimiento en compra. ¿Listo? Y más o menos mi salida, mis puntos de salida van por esta zona, por esta área. ¿Por qué? Porque aquí está lleno de stop loss del público. Y donde está el stop loss del público está el take profit institucional. ¿Listo? Entonces siempre tengan en cuenta esto, que nunca se opera una compra en un doble piso, en un triple piso, en un nivel que tenga varios toques, nunca. ¿Listo? Más bien, en vez de yo comprar en esa zona, yo iría a buscar un nivel más caro para venderlo e irme en contra de esa formación que el gráfico me muestra a mí. ¿Listo? Y viceversa, si fuera al contrario, siempre lo vamos a ver de la misma manera. Entonces vamos a irnos aquí al gráfico para que me entiendan muchísimo mejor eso, porque yo sé que acá es donde entienden más, mostrándoles ejemplos ya con el gráfico. Voy a darle a aceptar aquí. Este es mi descanso de sesiones. Entonces vean todo lo que el precio empezó a hacer. Vamos a vernos bien atrás y les voy a mostrar varios ejemplos de la importancia de conocer la liquidez y la estructura de mercado. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo ya un primer, digamos que yo empiezo a identificar ya la estructura bajista. ¿Listo? Tengo una direccionalidad del precio en esta zona. Ahí. Como yo sé que la direccionalidad es bajista, porque el precio desde acá empezó a romper y hacer cambios estructurales. Entonces yo aquí tengo un bearish boss en esta zona. Listo. Tengo toda esta zonita como una zona de reacción para que el precio cuando llegue empiece a tomar una estructura bajista, movimientos bajistas. Entonces vean qué ocurre, por ejemplo, antes de que el precio llegue a esta zona. Me deja una zona con dos toques. ¿Listo? Y esto es dinero. Esto es lo que a mí me gusta ver cuando yo voy a operar una zona. Si el precio me deja esto de acá, liquidez, induce al público ahí a venderlo. Eso para mí es algo que me da confianza para cuando yo tome una entrada en venta en mi zona. ¿Listo? Entonces, bueno, acá que se puede observar cuando el precio toma este movimiento a la baja. Yo puedo observar que aquí él me generó un doble piso. ¿Listo? Entonces, en ese doble piso, yo tengo también liquidez. ¿Listo? En este doble piso. Pero ahora como opero en contra, ¿listo? De ese doble piso. Entonces ya empezamos a usar la estructura de mercado. Entonces yo sé que el precio acá me había quebrado una estructura interna. Entonces tengo un bearish boss interno. ¿Listo? De aquí a acá
tengo un fractal bajista. ¿Listo? Pongamos que fue hasta acá porque ahí fue donde terminó el doble piso. Entonces, el fractal bajista viene de todo esto. Todo esto es el fractal bajista. Ahora, yo quiero operar ventas. ¿Listo? Y recuerden, donde está el stop loss del público, aquí debajo de ese doble techo, doble piso, iría mi take profit o el take profit institucional. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago con ese fractal bajista? Tomo su punto de origen. ¿Listo? Tomo su punto de origen para irme en ventas. ¿Qué me gusta que el precio haga antes de que llegue a mi zona? Que ahora me deje también liquidez interna. ¿Listo? Entonces vean esta zona de acá, que el precio deja. ¿Listo? Tiene varios toques y esto es liquidez. Antes de que el precio llegue a mi zona. Entonces, tengo esta zonita ahí. Puedo poner mi orden ahí de venta. Mis stop loss acá. Bastante corto. ¿Y dónde iría mi take profit? Mi take profit lo puedo dejar aquí abajo de este doble piso. ¿Listo? O otra opción es que ya él termine de hacer el bajo más bajo, que este. ¿Listo? Ese es el otro objetivo que yo tengo. ¿Por qué? Porque yo sé que esto es un impulso, esto es un retroceso y que sigue que él genere un nuevo impulso y me forme un nuevo bajo más bajo en esta zona. Entonces, yo puedo salir tanto acá como acá. Es válido en las dos áreas. ¿Listo? Entonces ya es ingresar mi operativa ahí en esta zona. Ven cómo lo toma desde la mecha. ¿Listo? Y acá yo podría ya tomar mi primer salida. Entonces vean qué ocurre cuando el precio ya toma la liquidez de acá, el objetivo. Entonces lo que ocurre es que el precio da un cambio. Es decir, vuelve a subir hasta allá arriba. ¿Listo? Para posiblemente recapitalizarse y generar, digamos que ya el bajo más bajo, que sería mi siguiente objetivo. Acá. Entonces este trade iría de esta forma. ¿Ven cómo voy usando la liquidez? Antes de que llegue a esta zona, para yo vender, me gusta que deje liquidez. ¿Listo? Igualmente acá, si yo quise operar esta zona de acá, que me gustó, que antes de llegar ahí, me dejó esta zona de doble techo. ¿Listo? Siempre, siempre, siempre lo vamos a usar así. Vamos a ver más ejemplos por acá. Aquí vean esta compra que se hizo. Esto se envió en mi canal de señales. Esta comprita de acá hace bastante tiempo. Entonces, que yo empiezo a observar. Vamos a irnos desde acá. Empiezo a observar que tengo una estructura alcista. ¿Listo? Entonces, la estructura siempre va a ser la base de todo. ¿Listo? Primero yo identifico estructura, primero identifico hacia dónde el precio está yendo. Y una vez veo e identifico eso, ya puedo observar la liquidez. Entonces yo aquí tengo un impulso. ¿Listo? Ese impulso yo puedo escoger mi punto de origen o mi punto decisional, que en este caso es este. ¿Listo? Ahí yo puedo observar cómo el precio reacciona a mi punto decisional. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que antes de llegar a ese punto vean cómo me dejó liquidez. Equal lows. ¿Listo? Me deja liquidez antes de llegar a mi zona, donde yo puedo comprar con tranquilidad ahí, porque sé que estoy en un decisional y antes de ese decisional, el precio me dejó un nivel de liquidez. ¿Listo? ¿Dónde iría mi salida? Mi salida iría en un alto más alto que este. ¿Listo? Y este trade me da un 1.6, 1.6.78, excelente. Vamos a ver otro ejemplo acá con este. Entonces vuelvo y tengo un quiebre estructural alcista, un bullish boss en esta zona. Tengo mi punto de origen y tengo mi punto decisional. Este es mi punto de origen y este es mi punto decisional. Toda esta zonita de acá. ¿Listo?
Entonces vean algo curioso en esta zona, en este área, que el precio antes de llegar a mi zona decisional ya me está dejando liquidez. Listo, vean cómo me deja este doble piso en este área de acá. Listo. Entonces esto ya me está dando a mí más confianza. Que el precio ya haya dejado este nivel y que todavía no haya llegado a mi zona, esta zonita de acá. Entonces, cuando ocurre eso, yo sé que ya tengo una direccionalidad alcista. Yo sé que aquí tengo un fractal alcista y dentro de ese fractal veo que el precio me está dejando liquidez antes de que llegue a mi zona de reacción. Entonces, yo podría con confianza poner un buy limit ahí, listo, y mi take profit aquí arriba de este máximo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero por estructura de mercado es que el precio me genere este impulso, este retroceso y que me genere un siguiente impulso, que me cree un alto más alto. ¿Listo? Y vamos a ver qué ocurre, cómo se nos da este trade en esta área de acá. Listo, este trade fue tomado aquí en este punto. Y bueno, se termina dando. Esto nos dio demasiado profit. Listo en ese área. Vamos a ver más ejemplos con respecto a la liquidez, que es lo que siempre buscamos. Por ejemplo, acá, esto fue otra ventica que se dio bastante buena y que también cumple los mismos parámetros. Entonces yo empiezo a observar la estructura del precio. Entonces el precio me iba dejando aquí bearish boss, listo, quiebres estructurales bajistas, todo esto fue rompimientos bajistas. ¿Qué más tengo? Tengo aquí mi IFC, listo. ¿Qué más tengo? Tengo un imbalance en mis confirmaciones, listo. ¿Y qué es lo importante? Que antes de llegar a esta zona de reacción me deje liquidez. Entonces en este caso yo tengo esta liquidez acá, este nivel, que lo deja antes de venir a llenar esta zona. Entonces, esto a mí me da confianza para yo poner un trade en venta, ponerse el límite, y donde pondría mi take profit. Mi take profit iría aquí, abajo de este, que él genere un nuevo lower low. ¿Listo? Entonces, siempre que yo voy a operar, siempre voy a estar usando lo mismo. ¿Listo? Vean, aquí está otra venta que se dio bastante buena. Entonces aquí yo tenía un cambio estructural, el precio hizo una transición, pasó de ser alcista a ser bajista. Acá fue el último bearish boss que él hizo en esta zona. Vean cómo tomó el IFC acá. Plantilla, IFCM15. Aquí me deja un imbalance, un vacío. Listo, me deja mi vacío, IMB. Y antes de llegar allá a mi zona, vean qué ocurre antes de llegar a la zona. Me deja liquidez. Entonces, todo punto que yo pueda unir es liquidez. Si yo puedo hacer la unión de dos puntos, eso es liquidez. Y yo puedo tomar ese área como un área de ventas. ¿Dónde iría mi take profit? Mi take profit iría por debajo de este, porque lo que yo quiero es que él me haga un bajo más bajo. ¿Listo? Lo mismo aquí está otra entrada. También fue una entrada que se envió, que se dio con un alumno. Vean esta zona de acá, donde el precio reacciona a la baja, pero ¿qué es lo interesante? Que antes de llegar ahí, vean cómo me deja esta zona. Es decir, estos niveles intentaron llegar allá, pero no lo lograron. ¿Listo? Entonces inducen al público, vean cómo inducen con estos movimientos bajistas a vender. Luego el precio los saca. ¿Listo? Vean cómo el precio saca
estaban ahí en esa zona, luego los que vieron que rompieron acá dijeron, no, ahora el precio se va para compras y le empiezan a comprar ahí y también chao. ¿Listo? Entonces vean cómo el precio siempre se va a estar moviendo de esta forma una y otra vez. Entonces la idea es ir a favor de estructura, siempre, 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 siempre. Eso manténgalo, siempre. Ir a favor de estructura. Eso, a eso le llamamos order flow. ¿Listo? Un order flow. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vean cómo el precio siempre se mantuvo por debajo de estos lower highs. Vean cómo el precio viene acá, luego llegó acá. Vean cómo la liquidez va de un lado a otro. Luego llega acá. ¿Sí ven? Siempre se mantuvo en esto. Entonces, todo esto fueron áreas para yo vender. Siempre, siempre, siempre. Como el precio siempre mantiene esa estructura. Hace lo mismo, vean cómo rompe estos mínimos. Listo. Y yo tengo un order flow, una estructura, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Bueno, acá generó un retroceso ahí a medias y generando todo ese impulso. ¿Listo? Entonces, siempre, siempre, siempre tengan en cuenta que cuando vayan a operar una compra o una venta y tengan una zona seleccionada, como esta, por ejemplo, esto también fue un trade. Siempre que tengan una zona, vean que el precio antes de llegar ahí les deje liquidez. Vean aquí, antes de llegar ahí a esa zona, que me deja liquidez. ¿Y cómo sé que puedo comprar? Porque aquí el precio ya me está mostrando un cambio estructural. ¿Listo? Entonces tengo ahí un cambio estructural, tengo acá un siguiente bullish boss. ¿Listo? Entonces lo que dijimos al principio, siempre irse con la estructura. Aquí ya la estructura me está mostrando que pasó de ser bajista, ahora a ser alcista con estos signos de acá. Entonces vean la liquidez cómo va de un lado a otro. De aquí pasa acá, luego pasa acá, y siempre se están respetando estos puntos. Por eso siempre yo debo seguir comprando y comprando. Vean, compro acá, luego le compro acá, ¿listo? Vean aquí como el precio, todo esto fueron cambios de estructura, ¿listo? Y luego se empezó a vender, ¿listo? Eh, ¿Y cómo sé si es un bullish voice externo? Así como lo pones en el gráfico o en qué momento sucede. Ok, listo. Entonces, bueno, esto es un tema bastante fácil lo que es. Esto es como una inducción a la liquidez. Listo, todo al grano. Me gusta ir al grano con esto. A la final es lo que, si ya lo tienen en sus reglas, muy bien. Pero si no lo tienen en sus reglas, esto, anótenlo, agreguen esto como una regla, como una confirmación más de que antes de que llegue a mi zona, debe dejar liquidez.